cada día contigo es más dulce que ayer. Cada día contigo es más dulce que ayer. Te alabaré cada mañana y al atardecer también, pues cada día aquí contigo es más dulce que ayer. Es más dulce que ayer. No tenemos cómo pagarte, Señor. Gracias. Quisiera hablarles esta hora acerca de pasar de muerte a vida. Entonces vamos a estar tratando el tema de la muerte y el tema de la vida. Y terminaremos con un tipo de muerte que usualmente no sabemos tratar nosotros. Comenzaremos hablando acerca de la muerte espiritual, que es la separación del hombre de Dios. Acompáñenme a leer en Génesis capítulo 2, en el momento que Dios hizo al hombre y a su mujer, le dio el siguiente mandato. Léanlo conmigo, por favor. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Muy bien. ¿De qué muerte está hablando aquí este pasaje? Está hablando de la muerte espiritual. Le está diciendo Dios a Adán: al momento que desobedezcas este mandato, tu comunión conmigo se va a romper y tú vas a morir. Adán siguió viviendo 930 años, pero espiritualmente él murió, porque cuando él pecó, dice la Biblia que se miró que estaba desnudo. Cosieron hojas de higuera junto con su esposa, y cuando oyeron a Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, ellos se escondieron entre los árboles del huerto. Mire lo que dice el capítulo 3, versículos 7 y 8. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Esta es la muerte espiritual. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Ellos habían muerto espiritualmente, su comunión con Dios quedó rota, y esa muerte, dice Pablo en Romanos 3:23, pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Vamos al otro pasaje, que es el de Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Dice Pablo de la siguiente manera, en Efesios capítulo 2: y Él os dio, ¿qué nos dio? Vida a vosotros, cuando estabais muertos. ¿Qué nos dio Él? Vida. ¿Cuándo nos dio vida? Cuando estábamos muertos. ¿En qué estábamos muertos? En vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, gloria a Dios por este pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, ¿qué pasó? Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Ya estamos resucitados nosotros, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Esta es la condición de ustedes antes, muertos en delitos y pecados. Ahora Él viene y les da vida, los resucita, y no solamente eso, sino que los siente en lugares celestiales con Cristo Jesús.
O sea que nosotros realmente en la mente de Dios ya no estamos en este mundo, estamos con Él a su diestra allá. Esta es la muerte espiritual. Y si en esta hora hay alguien aquí que no ha confiado en Cristo como Salvador, él no tiene la vida, porque la Biblia dice que solo el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. La vida no es una religión, no es un credo. La vida es Cristo mismo en nosotros. Pablo dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno, dice, no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. En segundo lugar, está la muerte física, que es la separación del alma y del espíritu del cuerpo. El texto que está allí como base es Santiago capítulo 2, versículo 26. Dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. El hombre se separa de Dios, muerte espiritual. El espíritu se separa del cuerpo, muerte física. Es lo que Santiago dice aquí. Miren esta nota, dice: Adán murió espiritualmente al pecar. Desde ese momento su comunión con Dios fue rota, pero murió físicamente cuando tenía 930 años. O sea que Adán vivió muerto. Adán vivió muerto 930 años. Él caminaba, él sembraba, él cosechaba, él engendró hijos e hijas, pero estaba muerto espiritualmente. Porque cuando Dios lo buscó, él no quiso aceptar su pecado, sino que empezó a lavarse las manos culpando a Eva. Y Eva tampoco lo quiso y empezó a culpar a la serpiente. El primer ser humano que murió físicamente fue Abel. Y los únicos dos que se han ido de esta tierra sin morir son Enoc y Elías, que pasaron a la eternidad sin ver muerte. La tercera muerte es la muerte segunda, y esta se aplica a todos aquellos que mueren habiendo rechazado a Cristo como único Salvador. Miren estos textos. Comencemos con el de San Juan. Si usted tiene la palabra en la casa, la puede abrir. San Juan capítulo 3. Allá atrás, si abren la Biblia, por favor. San Juan capítulo 3, versículo 16 dice, lo conocemos bien, hermanos: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ahora el 18, el que en Él cree no es condenado. Gloria a Dios por esto. Usted deposita su fe en Cristo como Salvador, no hay condenación. Ahora viene un pero que no nos gusta. Pero el que no cree, ¿qué pasa? Ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Para ser condenados no necesitamos morirnos. Y eso no es asunto que se decide en la eternidad, se decide hoy. Si cree en el Hijo tiene vida eterna, pero si rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Eso dice el versículo 36. El que en Él cree, el que cree en el Hijo, dice, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y San Juan 5:24 dice: de cierto, os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió. Mira, hermano, gloria a Dios por esto. Oyes la palabra, crees en Él, te regala la vida eterna. Pero oigan lo contrario: tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Quiere decir que el que no haga eso vendrá a condenación, que es la muerte eterna. Porque el que cree en Él ha pasado de muerte a vida. Y tenemos aquí también a Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 en adelante. Dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos.
Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y mire el 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hermanos, de esta muerte no hay escapatoria. La persona que viviendo en esta tierra, oyendo el Evangelio, decide rechazar a Cristo como único Salvador, le toca la muerte segunda. Y aquí ya no hay oportunidad, porque la Biblia dice que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Usted me dirá, es que Dios es injusto mandar a alguien al lago de fuego. No, porque Él ya mandó a su Hijo a morir por nosotros. Ya Dios hizo lo que le tocaba hacer. Y el texto dice que el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Yo bendigo al Señor por los que han creído en Él, igual que yo, hermanos. Solo en Él, porque la Biblia dice en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Nosotros podemos morir físicamente, nuestro espíritu se puede separar de nuestro cuerpo, pero la muerte eterna ya no es para nosotros. La segunda muerte ya no es para nosotros. No vendremos a condenación, hemos pasado de muerte a vida. Tenemos al Hijo, tenemos la vida, porque Él es la vida. Él nos dio vida juntamente con Él. Y la cuarta muerte que me gustaría que viéramos hoy, y nos detuviéramos un poquito más, es la muerte a nosotros mismos. Más adelante vamos a leer el pasaje de Jesús, donde Él dice que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. En ese texto la muerte tiene que ver no con la muerte física, ni con la muerte espiritual, ni con la muerte eterna. Tiene que ver con el morir a nosotros mismos, un problema que todos los días tenemos los creyentes. Y la palabra tiene algo que decirnos hoy. Mire este pensamiento, léalo conmigo. La fuente de todo pecado consiste en vivir y hacer lo que nos gusta. El Evangelio es vivir y hacer lo que le gusta a Dios. Muy bien, yo hago lo que quiero, entonces esa es la fuente del pecado. Yo hago lo que le gusta a Dios, esa es la fuente del Evangelio. Mira el siguiente pensamiento. El Evangelio no es un cambio de religión, es ubicar a Dios en el centro de nuestra vida, el lugar que nuestro yo siempre quiere tener. Vamos a ver, aquí hay una silla, en cada uno de ustedes hay un trono. ¿Y quién se sienta? Uno mismo. Los gustos de uno, lo que uno quiere. En el Evangelio se quita uno y le dice a Cristo, siéntate en el trono. Digamos como un carro, uno va al timón, el carro es de uno, uno quiere manejar la vida como uno quiera. En la conversión uno le dice a Cristo, siéntate al timón, conduce mi vida como tú quieras, llévala donde tú quieras. Fíjense, hermano, que uno dice, yo soy nueva criatura. A veces uno dice que es diferente porque salió de la iglesia tal y ahora está en la iglesia tal. Pero si la vida suya la sigue gobernando usted, el Evangelio no ha hecho nada en su vida. No ha hecho nada. Porque el Evangelio es quitar al yo del trono y sentar a Cristo y darle la autoridad a Él para que Él pueda gobernar. Nosotros, la Iglesia Centroamericana y otras iglesias, hemos cometido un grave error. Y el error que hemos cometido es decirle a la gente, mire, usted puede tener a Cristo como Salvador. Y ahí ve usted si lo hace Señor.
que lo saque de las llamas Él, pero usted siga viviendo como quiera. Esa no es doctrina bíblica, hermanos. Esa no es doctrina bíblica. Incluso hemos inventado otro tipo de persona. Decimos, está el inconverso, está el creyente espiritual y tenemos al creyente carnal. Este creyente carnal es un híbrido allí que no se sabe si es o no es hijo de Dios. Dice que es creyente, pero lo gobierna la carne. Y hay muchos que dicen, bueno, entonces yo estoy en ese grupo, yo voy a vivir como quiera. La palabra no enseña eso. La palabra solo habla de una persona que es carnal y de una persona que es espiritual. Muy bien, vamos a leer unos pasajes de la palabra. Comencemos con Isaías. Isaías 53. Vamos a ver qué nos dice Dios sobre este punto y prestemos atención, hermanos, porque esta es la lucha diaria del creyente. Yo bendigo al Señor porque la muerte espiritual ya no es con nosotros. Tenemos al Hijo, tenemos la vida. Yo bendigo al Señor porque aunque muramos físicamente, un día Él nos levantará de la tumba. Lo bendigo por eso. Y lo bendigo porque la muerte segunda ya no tiene que ver con nosotros. No vendremos a condenación. Pero en nuestras luchas diarias, hermanos, tenemos que atender este punto. Vamos a ver Isaías 53, 4 al 7. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Atendamos al verso 6. Todos nosotros, ¿cuántos? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó. Escuche, hermano, su camino, cada cual. Todos nos descarriamos como ovejas. Cada cual, póngase usted el nombre, se apartó por su camino, el camino suyo. Ahora, ¿en qué consiste ese descarriarnos? ¿En qué consiste ese camino equivocado que cada uno tomó? Mas Jehová cargó en Él, dice. ¿Qué cargó en Cristo? ¿Cuál pecado? Solo habla de un pecado aquí. No dice cargó en Él los pecados. Mas Jehová cargó en Él el pecado. ¿Cuál pecado? El de que cada uno se apartó por su camino, y al apartarse por su camino, cada uno hizo lo que quiso. Y esas ganas de hacer lo que yo quiero fue lo que Cristo cargó en la cruz. Pablo habla de la carne y habla del espíritu. ¿Qué es la carne en la Biblia? Lo que yo quiero: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, orgías. ¿Qué es lo que Él quiere? El fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Nos desviamos cada cual por su camino, cada quien haciendo lo que quiere. Y aun cuando somos creyentes, nos desviamos por el camino, cada uno haciendo lo que quiere y no lo que Dios quiere. Vamos a San Marcos 8. San Marcos 8, 33. Dice así. Vayan tomando nota. Cada cual se apartó por su camino, cada uno queriendo hacer lo que quiere. Pero Él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres.
Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, vaya a la iglesia centroamericana, sálgase de la católica y vaya a la mormona. Y mire hermano, esto es lo que no entendemos nosotros. Aquí no es asunto de cambiar de iglesia. Yo les pregunto, hermanos, ¿nos hemos negado nosotros a nosotros mismos? Por lo que yo veo en mi vida, no. El jueves yo les hablaba a los hermanos, dice que el amor de Cristo nos constriñe, pero yo veo, hermanos, que a veces en la vida de parejas, en la vida de familia, en la vida de iglesia, es el amor humano el que está. Si yo saludo al que me saluda, ¿qué hago de más? Y eso es lo que yo hago. Si yo presto esperando recibir, los publicanos hacen lo mismo. Pero ese amor ágape no está en nosotros. Entonces dice aquí: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo, morir a sí mismo, y tome su cruz, porque la cruz era símbolo de muerte, y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar la vida, hacer lo que él quiera, ¿qué va a pasar? La perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, vivir para él y del evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Vamos a ver. Jesús le dice a los discípulos quién dicen los hombres que él es, y le dan las informaciones. Ahora les dice él a ellos: ¿qué dicen ustedes que soy yo? Entonces Pedro sale en representación de los apóstoles y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Cristo les dice: yo vengo a morir, a mí me van a quitar la vida los principales sacerdotes, me van a escarnecer, pero yo voy a resucitar al tercer día. Entonces Pedro lo llama aparte y le dice: Señor, ten compasión de ti, cuídate. Eso que has dicho, que la gente te mate, que la gente te escarnezca, no, decirle que no a eso, cuídate a ti mismo. Hermanos, si Cristo le hace caso a Pedro, ¿qué esperanza habría para nosotros? Entonces dice que Jesús se vuelve a los discípulos y reprende a Pedro y le dice: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. No pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Qué es lo que Pedro estaba haciendo? Lo que nosotros hacemos. Cuídate, Señor, ve por tu vida, ve por tu bien. ¿Vas a morir por gente que no te va a agradecer? No, ten compasión de ti. ¿De dónde venía ese mensaje según Jesús? De Satanás. ¿Y cuál es el mensaje que damos nosotros? Mire, cuando uno predica la palabra, ¿sabe qué le dicen a uno? Que uno es machista. No, hermano, si está en la Biblia, está en la Biblia. Pero este mundo, ¿saben, hermanos, que este mundo tiene un problema grave, que es el más grave? En el Evangelio, Dios es primero. En el mundo que vivimos, el hombre es primero. Los derechos del niño, los derechos del otro, los derechos del otro. Y el otro tiene derecho. Y que no me lo moleste, y que no me lo inquiete. Deje dormir al cipote hasta las 10. No me lo castigue. No le enseñe nada, porque pobrecito el cipote. Y ahí tenemos las consecuencias. En el Evangelio Dios es primero. Y lo que Él dice se tiene que hacer, porque Él manda. Entonces Pedro le dice al Señor: cuídate, Señor. ¿Qué nos dice este mundo? Cuídate. A mí me han dicho, por ejemplo, cría cuervos y te sacarán los ojos. Lo que quiere decir es: no hagas nada por nadie. Ahí deja, cada quien con su rollo. No, dice Dios, en el Evangelio no es así. Nosotros tenemos que morir a nosotros mismos, negarnos a nosotros mismos, perder nuestra vida para poder tenerla allá. Porque si no la perdemos aquí, si la queremos ganar aquí, la vamos a perder allá. Pablo dice que en nosotros actúa la muerte y en ustedes la vida. Para que ustedes puedan vivir, yo tengo que morir. Para que yo pueda vivir, ustedes tienen que morir. Esa es la ley del Evangelio.
Esa es la ley de la vida cristiana. Hechos capítulo 9. Este es el relato cuando Pablo va camino a Damasco y tiene el encuentro con Cristo Jesús. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, mire qué pregunta, hermano, ¿qué quieres que yo haga? Y en ese momento la instrucción era, y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Entra en la ciudad, y Dios utiliza a un miembro de la iglesia para que vaya donde Pablo, lo sane de la ceguera que tenía y lo bautice. Pero la pregunta es: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál es la pregunta que el creyente debe hacer todos los días, en toda circunstancia? Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? En esta decisión que me toca tomar, ¿qué quieres tú que yo haga? ¿Cuál es tu voluntad sobre este punto? Y eso es morir al yo y vivir para Él. Mire lo que dice en 20:24 de Hechos. Pablo siguió con la misma forma de pensar. Hechos 20:24. Pero de ninguna cosa hago caso, habla de tribulaciones que le van a sobrevenir, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que he recibido del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Hermanos, cuánto apreciamos la vida nosotros, ¿no es cierto, hermanos? Apenas sentimos un malestar, corremos al médico. ¿Y cuánto se gasta en salud física hoy? Pero Pablo dice: no estimo preciosa mi vida para mí. La vida mía no vale para mí, yo la vivo para el ministerio que recibí del Señor Jesús, para su gloria y su honra. Mire lo que dice en 21, 11 a 14. Vamos a ver, dice, habla del profeta Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, mire lo que hicieron los hermanos. Yo les juro que esta iglesia haría lo mismo. Si yo voy para Tegucigalpa y un hermano se para aquí, agarra una ropa mía y se amarra con ella y dice así, dice el Espíritu Santo, así van a atar al dueño de esta ropa en Tegucigalpa. Ay, mire lo que dice. Al oír esto, ¿qué dice? Le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese. Mira, ya el Espíritu Santo te habló, el profeta lo dijo: Pablo, no seas necio, no vayas a Jerusalén. Pero mire la posición de Pablo. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Y mire la forma de vivir de él y de pensar: porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos, diciendo: hágase la voluntad del Señor. Ser atado, eso no es nada. Estoy listo a morir por mi Señor. Gálatas 2:19 y 20. Vamos a ver, ayúdenme a leer. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pregunto, hermano, ¿estamos crucificados nosotros con Cristo? ¿Nos hemos negado y hemos ido a la cruz con Él? ¿Cómo queremos vida si no hemos muerto a nuestro yo?
si no nos hemos negado a nosotros mismos? Si nuestra vida es preciosa para nosotros. Si cualquier temorcito nos echa carrera. Yo estoy de acuerdo con ser prudente, hermanos, pero a veces el temor ya nos llevó a límites que ya no queremos salir de la casa para servir a Dios. Ya no queremos salir para un culto. Ya nuestra vida es más preciosa que el llamado que Dios nos ha hecho a nosotros, y eso no debe ser así. Mire lo que dice Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Les pregunto, hermanos, ¿este versículo es realmente para nosotros hoy? ¿Podría usted decir, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? Le pregunto, hermano, ¿para usted el morir es ganancia? Va, que no dicen amén. Pero ¿saben, hermano, por qué el morir no es ganancia para nosotros? Porque no llenamos el primer requisito. Porque el morir es ganancia para aquellos para quienes el vivir es Cristo. Lo voy a repetir. El morir es ganancia para aquellos para quienes el vivir es Cristo. Si nosotros vivimos para el negocio, si vivimos para el carro, si vivimos para el prestigio, si gente nos da pesar morirnos, porque miren, morirse uno y dejar aquel carrazo que le costó media vida. Yo me fijo, hermano, que a veces uno no tiene muchas cosas, pero ¿cómo dice, hombre, esta casa y esa nuera que ni me atiende? Preocupado por cositas, hermano, que tal que fuéramos millonarios y agarrados de las cosas de esta vida. Pero cuando el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Cuando el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Pablo dice el morir es ganancia, si no dice, como yo vivo para Cristo y Él es la vida para mí, pasar de aquí para allá, como dicen Romanos, si vivimos para Él, vivimos, y si morimos, para Él morimos, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Filipenses 2:21 habla de Timoteo. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Presten atención a esto, hermanos. Pablo dice que les espera enviar a los hermanos de Filipos a Timoteo, porque a ninguno tengo del mismo ánimo, dice, y que tan sinceramente se preocupe por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio. Habla de pastores aquí, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Pablo dice, yo estoy preso. Yo quiero que alguien vaya a Filipos, me vea a los hermanos allá. Hermano, usted podría ir. No, yo no puedo. Usted podrá ir, yo tampoco. Usted tampoco. Y dice, Timoteo es el único que quiere ir. Y la razón es porque todos los demás buscan lo de ellos, no lo que es de Cristo Jesús. ¿Qué es lo que buscamos cada día nosotros? ¿Lo de Cristo Jesús o lo de nosotros? Tenemos que morir a nosotros mismos y buscar lo de Él, la gloria de Él. Mire San Juan capítulo 12. San Juan capítulo 12. Este pasaje dice que unos griegos buscaban a Jesús y parecía que era una oportunidad para que Él se exhibiera delante de ellos. Lo interesante es que Jesús no atendió a los griegos. Dice el 23, Jesús le respondió cuando Andrés le dijo que unos griegos lo buscaban: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ahora, ¿cómo será glorificado el Hijo del Hombre? De cierto os digo, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, ahora me toca morir a mí mismo. El grano de trigo se va a tierra, Dios le dará vida y dará mucho fruto. Hermanos, y cuando Cristo se fue a tierra, cuando Cristo murió, mire todo el fruto que Él trajo, hermanos, para gloria de Él. Así nos pasa a nosotros, si morimos, vamos a tener fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que la aborrece,
Y el que aborrece su vida de este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Y mire la crisis del 27. Ahora está turbada mi alma, él sabe que ya va a morir. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Me voy a morir, muero a mí mismo, el Padre será glorificado, yo glorificaré al Padre con mi muerte, voy a morir de manera voluntaria. Apocalipsis 13:8. Apocalipsis 13:8 está hablando de los que adoraron al anticristo. Dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra. ¿Por qué la adoraron? Sus nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Pero ¿qué es lo que nos interesa de este versículo? Dice que ese Cordero fue inmolado desde el principio del mundo. Presten atención a este principio, hermanos. Cuando Dios hizo el plan de redención, le dice, se reunió la Trinidad y dice el Padre: el hombre que yo voy a hacer va a pecar, va a desobedecer, pero yo lo voy a redimir. Y a ti te toca, hijo, ir y morir por ellos. El hijo dijo: está bien. Desde ese día el hijo murió. Escuche esto: cuando Cristo se encarnó ya venía muerto. Cuando vivió los 33 años ya estaba muerto, porque Él fue inmolado desde el principio del mundo. La forma de pensar de Él: yo ya estoy muerto, yo voy a morir por ellos. Y por la eternidad Él vivió pensando: voy a ir a la tierra, voy a morir por ellos. El grano de trigo tiene que ir a la tierra, me tengo que negar a mí mismo por amor a ellos. Y cuando vino a la tierra, Él siguió: Padre, sácame de esta hora. No, para esta hora he llegado, porque esa fue su forma de pensar por la eternidad. Entonces nuestra forma de pensar tiene que cambiar hoy. Yo debo de morir, porque es la única forma de tener vida. Yo tengo que servir al Rey, porque donde Él estuviere, allí estará también su servidor. Y yo quiero ese puesto de honor en el cielo, pero tengo que morir hoy. Segunda Timoteo 3:1-5. No vamos a leer todo el pasaje, solo lo que aparece ahí. Dice que vienen tiempos peligrosos, y los tiempos peligrosos es porque habrá hombres amadores de sí mismos. Dice que serán avaros, o que amarán al dinero, y al final dice que son amadores de los deleites más que de Dios. Muy bien, se aman a sí mismos, aman al dinero y aman los deleites. Y eso dice que es la señal de los últimos tiempos, y que los tiempos serán peligrosos por eso, porque los hombres se amarán a sí mismos, amarán al dinero y amarán los deleites más que a Dios. Y a veces muchos de nosotros caemos en esa misma calificación. Nos amamos a nosotros mismos, amamos el dinero y amamos los deleites más que a Dios. Y terminamos con Mateo 26. Y yo espero, hermanos, que esta actitud de Jesús sea la nuestra, cueste lo que cueste. San Mateo 26, 37. Y tomando a Pedro y a los dos hermanos, a los dos hijos de Zebedeo, o sea, Jacobo y Juan, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Es la única ocasión que vemos triste a Jesús. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. O sea, apóyenme en oración. Tengo una tristeza. Otro texto dice que el sudor que caía de su rostro eran como gotas de sangre, la presión que él sentía. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: ¿cuál era su oración, hermanos? Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Hermanos, aquí está el secreto.
de la muerte y de la vida del creyente. Aquí está el secreto. Hay una copa que yo me voy a beber. Yo tengo una voluntad sobre eso, pero no es la mía, es la tuya. Y cuando hacemos esto, la vida viene a nosotros. Padre, yo estoy en esta circunstancia, mi voluntad es esta, pero no es la mía, sino la tuya. Señor, yo tengo este dinero, y yo con este dinero quisiera hacer esto, pero no es lo que yo quiero, es lo que tú quieres. Señor, yo tengo esta situación con mi esposo, mi voluntad con mi esposo es esta, pero no es mi voluntad la que debe de imperar, sino tu voluntad. Y la Biblia dice en Filipenses que Cristo se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. A nadie Dios le ha pedido ese tipo de obediencia hasta ese límite. A nosotros nos piden cosas más pequeñas. A Cristo, que no pecó, el Hijo de Dios, se le pide que muera. Y la muerte más vergonzosa, la muerte de la cruz. Hermanos, esta debe ser la oración nuestra. Si el grano de trigo va a tierra, si nos vamos a negar a nosotros mismos para que la vida de Él pueda fluir en nosotros. Padre, dice la oración, Padre mío, le dice, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Eso es morir a nosotros. No la voluntad nuestra, sino la de Él. Y cada día, hermano, que nos levantemos, y cada circunstancia de la vida, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. No lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. ¿Y sabe qué? Una nueva vida surgirá en nosotros. Al morir a nosotros, la nueva vida surgirá para gloria de Dios. El grano de trigo se irá a tierra y al morir va a dar una nueva planta que llevará fruto para gloria de Él. Muramos a nosotros mismos, hermanos. Él ya nos dio vida, Él nos resucitó. Y la efectividad de la vida cristiana es cuando nos negamos a nosotros mismos a fin de que Él pueda vivir su vida en nosotros. Padre, gracias por la palabra, la bendecimos en nuestro corazón y pedimos gracia para poder obedecerla. En el nombre de Jesús, amén y amén. Cada día contigo es más dulce que ayer. Cada día contigo es más dulce que ayer.